Bueno, la verdad que nos quedamos súper enganchados la vez pasada, la semana pasada, con ese encuentro, Fabio, que teníamos ganas de seguir. Nos copamos, fue más de el tiempo pautado, pero estuvo muy bueno. Y bueno, los temas un poco de este tercer encuentro, la verdad que me parece que también invitan a hablar y a dialogar muchísimo. Así que, bueno, invitamos a los que se animen y tengan ganas y puedan, si quieren también prender sus cámaras. En este tercer encuentro vamos a hablar de patrimonio cultural, natural, patrimonio tangible e intangible y de la gentrificación de las ciudades. Que esto, bueno, por ahí puede ser algún término para quienes no están, digamos, en este tema de las ciudades, algún término nuevo o algo que podemos incorporar. Así que, bueno, con muchas ganas de escucharte, Fabio. Bueno, arrancamos entonces. Gracias, Vale. Sí. Bueno, hoy vamos a estar hablando, como dijo recién Vale, de dos temas centrales: patrimonio cultural y gentrificación urbana. Patrimonio cultural siempre es algo positivo, es un bien escaso, es un bien que no se puede comprar ni construir, es un bien que es valioso y que carga con un tipo de valorización de la sociedad para ser reconocido como tal. Puede tener un montón de soportes y argumentos técnicos para sostener que algo es un patrimonio cultural, pero claramente debe ser valorado positivamente por la población que está vinculada a ese patrimonio para sentirlo como tal. Así que cuando hablamos de patrimonio cultural, siempre es algo que está bueno. Ahora, cuando hablamos de gentrificación urbana o gentrificación de las ciudades, siempre es algo negativo. Siempre es algo que no está bueno. Y entre las cosas negativas que vamos a ver que produce la gentrificación es destruir patrimonio en sus distintas acepciones. Por eso hoy ponemos esta clase, este encuentro, esta charla en esta situación como un poco maniquea entre una situación que es el patrimonio cultural como un bien que está en peligro porque en todas las ciudades del mundo es algo que es destruido por lógicas más mercantiles, y la gentrificación es toda esa lógica dominada por estas cuestiones más de especulación mercantil, que no tiene problema en llevarse puesto lo que sea, en función a veces de situaciones de corto plazo. En ambas situaciones hace falta o debe estar presente un Estado fuerte. No son cosas que puedan estar dejadas a la libre regulación de los privados. Digamos, uno para preservar y otro para evitar. Pero son tensiones que generan dinámicas en todas las ciudades del mundo, y hay ciudades donde han construido acuerdos colectivos más responsables de estas situaciones, y hay ciudades que se han regalado al mercado. Yo ahora voy a compartir una pantalla. Hoy vamos a ver, quizás hice un archivo con bastante texto, aunque resumido, porque para quienes esto lo ven grabado o lo ven después, que puedan tener algunas definiciones en texto, más allá de la bibliografía complementaria, para que les sea más fácil después revisitar lo que hoy les voy a compartir. Así que voy a compartir pantalla. ¿Ya se está viendo? Sí, ahí empezó. Bien. La podés maximizar un poquito más, creo. Sí. Me la estaba... Ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Bien. Bueno, vamos a arrancar desde lo general a lo particular. En principio vamos a hablar del patrimonio cultural urbano como algo que, general, que ahí está claramente en la ciudad, porque hay patrimonios culturales que están vinculados a espacios rurales, a espacios industriales, que no están acotados clasificatoriamente como estrictamente a lo de la ciudad o lo urbano. Pues nosotros vamos a enfocar más en lo urbano. El patrimonio cultural
en su más amplio sentido, es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. ¿Qué nos dice esta definición? Que todo patrimonio cultural, como tal, en nuestra actualidad, en nuestro presente, es un producto que está ahí. Pero un producto no pensado en un sentido estrictamente comercial, en un producto por el cual nos podemos servir, lo usamos, presta un servicio y no lo asociemos estrictamente a lo turístico, porque construye identidad, nos permite interpretar la historia. El patrimonio cultural es algo escaso y que requiere de procesos de tiempo, procesos cronológicos. El patrimonio puede llevar mucho tiempo para transformarse en objeto, una práctica, algo de la cultura en algo patrimonial, en mucho tiempo o en poco tiempo, depende de la singularidad de lo que describe lo patrimonial. Y patrimonio cultural no es sinónimo de patrimonio histórico. El patrimonio histórico es una categoría de patrimonio cultural, pero que tiene alguna carga histórica de la población que está involucrada por hechos sucedidos en el pasado que le dan una significancia. Pero el patrimonio cultural es algo más amplio. Puede no tener historias singulares que lo emblematizan para que sea algo que o ya no lo sabemos hacer, o es algo que identifica a esa sociedad. Y es algo que se hereda del pasado, quedó de unas épocas anteriores, en donde nos permite interpelar ese pasado del cual provenimos, dialogar con él de una manera activa. El patrimonio cultural hay que tratar de preservarlo de una manera dinámica y no como congelamiento, como pieza de museo. En el presente, en nuestro presente, se está produciendo patrimonio que no sabemos todavía que es patrimonio. Lo será en ese futuro que se lo transmitiremos a generaciones, que tiene que ver con la trascendencia de lo que estemos haciendo hoy. Porque las sociedades están todo el tiempo cambiando. Digamos, no hay ninguna sociedad que sea exactamente igual, por más conservadora que sea a lo largo del tiempo. En lo que come, en la música que escucha, en los edificios que construye, en el lenguaje, en las tradiciones. Todo se va incorporando como palimpsestos, capa sobre capa, y van enriqueciendo una sociedad si tiene una cuestión genuina, de producido por las propias características de esa población. Entonces, el patrimonio cultural no hay que mirarlo como pieza de museo, hay que verlo como algo heredado, algo que se está usando de lo que heredamos, al mismo tiempo que estamos produciendo en nuestra contemporaneidad parte de ese patrimonio, y que poderlo valorar, identificar, preservarlo, es para que podamos delegarlo hacia quienes nos sigan para poder también beneficiarse de ese patrimonio cultural. Es importante reconocer que abarca no solo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial, por lo que también se puede clasificar como tangible o intangible. Una edificación en la ciudad de Santa Fe, en Buenos Aires, en Córdoba, en Neuquén, que tenga ciertas características constructivas, que no solo se hizo en algún tiempo pasado, sino que se hizo de una manera en la cual representa un estilo, un modo de vivir en cómo se distribuye esa edificación, y que hoy ya no se reproduce, en muchos casos ni siquiera sabríamos construirla, porque están perdidos los oficios, porque ya no tiene sentido hacer algo de esas características, pero sí tiene ciertas singularidades, tanto en su materialización como en los materiales puestos de cierta manera y con las ideas que acompañaron esa materialización, que lo hacen valorado, distinguible, singularizado y que amerita su preservación. Al mismo tiempo, esa
edificación, para dar un ejemplo como patrimonio material, porque patrimonio material es bastante más amplio también, tiene una carga inmaterial, porque nos permite interpretar cómo vivía esa gente en este tipo de casa que la cual hoy ya no vivimos de esta manera, qué nos dice esos materiales que se usaron, ese perfil de definir una manera de ocupar el espacio en una ciudad del pasado. Y el patrimonio natural tiene que ver con algo que también está en retroceso, que son los seres vivos distribuidos en lugares, especialmente en la ciudad, en donde casi todo fue implantado por el humano y donde quedan pequeños relictos de ambiente, el espacio original de antes de la ocupación humana, tienen esas singularidades porque pasaron también a ser bienes escasos. Hay algo que identifica lo patrimonial, son cuestiones que hacen a lo valorado, pero que hay poco. En general, tiene situaciones de excepcionalidad ante restos de un pasado, ya sea natural o construido, y que lo tangible y lo intangible es aquello que vemos y que lo valoramos por cómo lo vemos, por la factura, de cómo fue hecho, los materiales, el diseño, y lo intangible, que puede ser hasta el aroma que tiene un espacio urbano. Cuestiones de patrimonio cultural intangible tiene que ver con gastronomía, tiene que ver con cierta manera con textiles, con cosas que pueden, siempre todo tiene algún tipo de materialización, pero que lo que le da valor como patrimonio es quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron, siguiendo ciertas tradiciones, ciertas prácticas, ciertos oficios, ciertos gustos que se heredan y que adquieren una característica singular. El patrimonio más vulnerable es el intangible. Un patrimonio intangible son las lenguas. El planeta, en el modelo de todo tomado por la globalización, hace que haya ciertas lenguas de pueblos que están reducidos en cantidad de población que se van extinguiendo. Lenguajes que se van perdiendo, sobre todo aquellos que ni siquiera tienen escritura, que son solamente orales. Cierto tipo de música, cierto tipo de relatos orales. El patrimonio intangible es el más vulnerable y el más difícil de identificar y de qué manera actuar para preservarlo. El tangible, si bien es el más evidente porque está ahí y es una decisión muy obvia a tomar sobre lo que se puede o no hacer, es el más vulnerable ante ciertas situaciones de especulación material, ¿no? Como una edificación que es muy singular en su arquitectura, en su mobiliario, en su materialización, termina valiendo poco por lo que es ante la posibilidad que el espacio que ocupa, que es el lote, maximice una posible inversión por la cantidad de metros construibles. Entonces, ese bien tan excepcional, que es un patrimonio cultural material, tangible, termina siendo dominado ante una posibilidad de una acumulación de dinero si eso desaparece y es sustituido por algo que dé muchos más metros cuadrados para poder ser comercializado. Una gestión correcta del potencial de desarrollo del patrimonio cultural exige un enfoque que haga hincapié en la sostenibilidad. Toda política de patrimonio cultural en la ciudad debe ser sostenible. Que sea sostenible tiene que ver con algunas cosas que ahora les voy a contar, en las cuales no solo pueden tener buenas políticas de gestión del patrimonio cultural ciudades del primer mundo que aparentemente tienen presupuestos en los cuales se pueden dar el lujo de insumir gastos en estas acciones de preservación, sino que se puede hacer con menos recursos de compromiso, convicción y búsqueda de sostener ciertas situaciones que hacen a la preservación del patrimonio. Muchas acciones de preservación del patrimonio no se traducen estrictamente en presupuesto.
sino en saber elaborar planes, políticas, proyectos, diseñarlos e implementarlos de cierta manera que lo preserve, generando alianzas entre público y privado. A su vez, la sostenibilidad requiere encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural hoy y preservar su riqueza frágil para las generaciones futuras. Muchas veces el turismo es el principal depredador de patrimonio cultural. Es más, para poner un ejemplo, la mayor parte de lugares que naturalmente eran muy atractivos y que generaron que haya una atracción masiva de turistas a los cuales hubo que construirles infraestructuras, terminaron destruyendo lo que había generado esa primera inducción de ir a conocerlo. El patrimonio natural desaparece y la gente sigue yendo a un lugar que ya no tiene eso que originalmente la convocaba. Hay muchos lugares de Argentina donde son zonas turísticas en las cuales, por lo que se dinamizó ese turismo, hoy casi no queda nada de lo que justificó que ahí se implantara equipamiento para esos turistas. Lo mismo sucede en las ciudades con sus cascos históricos, con sus espacios singulares que tengan que ver con la ribera de un río, con instalaciones de otra época, con calles singulares, actividades comerciales que quedan de épocas pasadas, en las cuales, si no se regula una de las cuestiones que puede depredar eso, que es el volumen en términos cuantitativos y las posibilidades de transformar estas situaciones por el uso a través de que genera el turismo, podemos estar destruyendo eso que atrajo a toda esa gente y genera esta industria de chimenea hasta que desaparece. La globalización genera procesos en los cuales hay ciertos modelos hegemónicos de patrimonio en donde ciertos lugares periféricos de las áreas centrales del planeta terminan rompiendo parte de su patrimonio para querer generar un modelo similar a aquellos lugares centrales que parecen como si fueran de la referencia a querer ser como es. Y se pierden cascos históricos enteros, que son patrimonio cultural muy identitario de alguna ciudad o de un pueblo, para querer modernizarse, entrecomillado, mucho entrecomillado, para querer generar un mercado más atractivo a captar esos recursos económicos que traen los turistas y terminan destruyendo lo que generaba esa identidad, que era este patrimonio cultural. Esas cosas se ven también, y doy un ejemplo del interior argentino, como cierta cultura que tiene que ver con las gastronomías locales, hoy están en retroceso en muchos casos por cierta industria de la globalización, en donde se va ayornando para quererse parecer más a la gastronomía de los turistas que vienen de visita, que en realidad vienen de visita para conocer algo distinto, y si después le hacen algo parecido de donde vienen, se pierde esto que es atractivo, pero se pierde con esto la identidad, la tradición, el estar pasando ciertas recetas, cocinando de cierta manera y consumir ciertos productos. Y doy un ejemplo de cómo en los últimos 20 años en la cocina peruana se reinventó a partir de redescubrir sus productos, basarse en la gastronomía original de los pueblos originarios y con mucha innovación generar algo propio. Pero ¿qué fue parte de eso propio? En vez de tener un solo tipo de papa, que fue alguna vez puesta como una situación de uniformidad y homogeneidad por el mercado estadounidense, podían ser 150 o 200 especies distintas de papa abriendo una gastronomía, pero que no es solamente el gusto de comer cosas diferentes, sino toda la tradición que está por detrás y que pasa a ser algo patrimonial. O el tango, que es patrimonio de la humanidad. El tango como un bien a preservar, como un tipo de música que se la considera con cierta singularidad, y que el tango, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires es algo que está caricaturizado para ciertas actividades turísticas hasta el infinito. Cosas que ya casi no tienen nada que ver con el tango, pero que se le pone a modo sobreactuado, exagerado, ciertas imágenes, cierto tipo de música, generada como un show
para turistas en los cuales la población local cada vez tiene menos vínculo con eso y se tiene que ir a nichos porque el mercado central de esas actividades terminan siendo cooptadas por un modelo globalizador que destruye el patrimonio cultural. Patrimonio cultural es tener en cuenta que hay que preservar una riqueza frágil, porque si nos equivocamos hoy, muchas veces no hay posibilidad de enmendar ese error, porque ese patrimonio ya no existe. Digamos. Cuando es intangible es más difícil, y cuando es tangible no se resuelve con reconstruir cosas que hemos destruido. A veces se hacen imitaciones de patrimonio cultural, como por ejemplo la Casa de Tucumán, la Casa de la Declaración de la Independencia, absolutamente falsa. Fue construida en una época del neocolonial, en la década del 30, que se va a materializar en los 40, pero eso no es un patrimonio cultural, sino que es un símbolo al cual se le pone una carga histórica, pero que termina siendo un patrimonio cultural porque hace mucho que se hizo. Lo mismo sucede con el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, es otro invento. Entonces, hay cosas que no tenemos que tener desde la gestión pública, especialmente la atención y la sensibilidad para preservar estos bienes antes de que se pierdan y después valorarlos una vez que se perdieron. Eso no debiera suceder. La combinación acertada de patrimonio cultural y desarrollo sostenible requiere no solo protección frente a las condiciones ambientales adversas y el daño intencionado, muchas veces por intereses de cierta codicia en generar negocios, sino también cuidados constantes y renovación permanente. El patrimonio siempre requiere de alguna atención al ser ese bien frágil que hay que cuidarlo. Y que a veces ciertos impulsos garantizan una temporalidad de que se preservó por una X cantidad de tiempo y después va a volver a actuar sobre él, y por eso hay que tener la memoria de cómo se intervino antes, para mantenerlo generación tras generación en la medida que sigamos considerando que eso es un patrimonio cultural a preservar. Y vinculado con el desarrollo sostenible desde la mirada ambiental, es también que hay que consumir los menores recursos económicos para que nos dé la mayor prestación posible y que la mayor parte de la población se apropie como un bien colectivo para que no sea ni banalizado, ni globalizado, y mucho menos destruido para ser sustituido por otro tipo de intervención. Los elementos que podemos considerar patrimonios culturales deben tener procesos muy organizados para validar. Hay que generar registros, y esos registros no son registros congelados, porque el patrimonio cultural no es algo que es hasta cierta época, hasta cierto momento, sino es esto de que algo que sucedió hace 2 años puede ya transformarse en un patrimonio cultural por la singularidad que tiene y el impacto que tiene en la comunidad que tiene que ver con ese bien, sea tangible o intangible. Registrarlo e inscribirlo. Esto quiere decir catalogarlo. Esto quiere decir dar una descripción clara de ese tipo de patrimonio, porque si no tenemos esos registros de inscripciones que nos permitan diagnosticar la situación de estas acciones patrimoniales, no tenemos un piso para después definir políticas públicas con respecto a eso. Y entender que lo patrimonial no solo tiene que ver con intervenciones del Estado. El Estado lo que tiene que hacer es conducir la sociedad para que se valoren ciertos bienes y que los privados también puedan tomar decisiones en la preservación del patrimonio orientados por el Estado, capacitados por el Estado, también de los gobiernos, ¿no? Porque hay que proteger, salvaguardar y generar planes de gestión para que esos patrimonios culturales se puedan preservar. Ya sea, yo después voy a pasar fotos para que todo esto lo podamos empezar a ver con imágenes, ¿no? Esa protección es la protección en algo que esté vivo. La mayor parte del patrimonio tienen que ser cosas que sigan funcionando. A lo mejor no funcionando estrictamente como era el origen, pero que puedan estar vivos, con dinámicos, mientras se lo preserva, y para eso necesita de planes de gestión
que tengan en cuenta que es un patrimonio cultural, como haya sido descrito, pero que sea un patrimonio cultural que esté funcionando, no sea una colección de piezas museísticas. Y que todas las acciones que se generen desde una política pública de patrimonio tiene que transmitir y movilizar apoyos. Digamos, no tiene que ver solo con normativas que obliguen, sino tratar de generar esta cuestión de transmitir, sensibilizar y movilizar a la sociedad para que esté validado que ciertas cuestiones no las podemos abandonar, ciertas cuestiones las tenemos que apoyar, ciertas cuestiones las tenemos que preservar. Estas tres categorías son básicas para definir políticas públicas de patrimonio cultural. Porque, como decía antes, el patrimonio cultural, si no tiene políticas públicas para que pueda incidir en cómo eso siga existiendo, no se puede dejar librado meramente al mercado o a la decisión del privado. Y todas las políticas públicas que puedan generarse con respecto al patrimonio no tiene que ver solo con los bienes estatales y gubernamentales, sino que tiene que ver con todo el espacio de la ciudad en términos de espacio colectivo donde habitamos. Entonces acá les muestro una foto de una calle de Buenos Aires, donde podríamos decir que hay una casa al lado de la otra, con cierta tipología volumétrica similar, planta baja, primer piso, pero con una estética muy distinta, que en realidad cada una de estas edificaciones, en principio sería patrimonial, en términos de patrimonio arquitectónico, pero que no valen como una edificación separada, sino que esta calle, con todas estas construcciones tan heterogéneas en sus estilos, en términos estéticos, aunque en su funcionalidad son bastante parecidos en la distribución del espacio interior, constituyen una pieza. Esto es lo que se define en políticas actuales una unidad de paisaje. Si una de estas edificaciones es demolida y reemplazada por un edificio no muy alto, de 6 pisos o de 8, se rompió esa unidad de paisaje y ese bien patrimonial público que es esta calle pierde mucho valor ante algo como es esto que está integrado. Pero esto hay poco. No es que está lleno de calles que tengan esta característica. Quedan muy pocas calles con esta característica de un modo de construir de cierta época de la ciudad, con cierto estilo estético, funcional, de densidad, casas que ya no se construyen así, más allá del diseño estético, sino el tipo de materiales, vitrales, carpinterías de madera, hierros, moldes de que ya no lo sabe hacer nadie. Entonces, es un bien privado, claramente, pero que desde la vista exterior pasa a ser parte de lo público y que su preservación es un testimonio del pasado. Bueno, hay que generar políticas públicas para decir cómo hacemos para que esto siga existiendo sin dejarlo en manos del mercado que se lo lleve puesto, pero que el privado pueda tener un tipo de ayuda para poder sostener construcciones viejas que se preserven como tal. Ahí vienen todos los debates que tienen que ver con cómo construyo en cada lugar en especial una política específica de preservación de este patrimonio, en este caso un patrimonio material. Acá tenemos otro tipo de singularidad espacial, porque tenemos un hito ahí que es el transbordador de la Boca, con el puente que está atrás, que es una sombra con cierto parecido, en el cual está declarado Monumento Histórico Nacional, está declarado un montón de declaraciones, es uno de los últimos 8 transbordadores que quedan en el mundo funcionando, es un patrimonio cultural, es un patrimonio social, une 2 orillas de jurisdicciones distintas, la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires sobre el Riachuelo. Entonces, como bien, es un bien que hay que preservarlo, protegerlo, pero tiene más relevancia como patrimonio cultural por su lugar donde está emplazado, porque está funcionando, porque es un hito identitario, en principio, del barrio de La Boca, con toda una característica especial de ese barrio con la identidad que tiene. Entonces, en esta vista que hay desde la Vuelta de Rocha, desde el Caminito hacia este hito
paisajístico que es el transbordador de la Boca, tenemos una composición que dialoga, que es el agua, el cielo, ese elemento monumental, que es el transbordador, en donde si a la derecha, que tenemos este pedazo de cielo tan grande, le ponemos edificios de 15 pisos, y se está rompiendo parte del patrimonio cultural que representa esta escena. Entonces, si nos ponemos a debatir qué es lo que hay que preservar en este lugar como patrimonio cultural, la discusión es más compleja que preservar el transbordador, que sanear el riachuelo, que ver qué sucede desde el lugar que estamos viendo que no entra en la foto, sino qué pasa con ese diálogo de cielo, ese telón de fondo de cielo en un espacio que en una ciudad donde no se ve mucho, tanto cielo, no se ve tanta agua, tenemos el riachuelo, entonces hay muchas maneras de tomar decisiones, pero son decisiones que no se pueden dejar libradas a lo que el mercado pueda especular de poner esos edificios ahí en esa margen del lado de Avellaneda, mirando a la Boca, y no pensarlo como una unidad más integrada que representa una carga simbólica muy fuerte para un espacio urbano a nivel internacional. Y acá tenemos un espacio patrimonial, espacio verde patrimonial. Esta es una plaza en la Ciudad de Buenos Aires, que es la Plaza Ciber, que quizás es una de las escasísimas plazas que quedan más o menos enteras de las que diseñó Carlos Taiz. Casi todos los parques y plazas que diseñó Carlos Taiz fueron modificados, están totalmente transformados y no queda casi nada. Esta plaza, que está en el Parque 3 de Febrero, tiene todos los elementos compositivos que lo distinguían a Taiz cuando diseñaba este tipo de espacios que lo hacía, con el concepto del paisajismo inglés. Carlos Taiz era francés, pero para los grandes espacios diseñaba paisajismo inglés, para los pequeños espacios diseñaba paisajismo francés y algunas veces hacía técnica mixta. Esta escena es muy singular para el diseño de espacios verdes públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con un bronce tan importante como fue Carlos Taiz, porque es una de las últimas piezas que quedan, donde tenemos un templete sobre una leme de loma, una escultura clásica, la estructura de esta granza cerámica en los caminos, con esos planos de césped y árboles armando un marco en la vereda. Este es un espacio patrimonial que hay que preservarlo como testimonio del pasado porque nos permite interpelar cómo eran los espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, cómo se definió esa ciudad que quería ser París y todas esas cosas, pero nos permite entender algo y que lo podamos usar pensando cómo lo usaron ciertos antecesores nuestros hace un siglo. Y también porque queda poco. Entonces, todo lo demás ya fue modificado, bueno, hagámoslo contemporáneo, recuérdalo como necesitamos hoy. Pero algunas piezas patrimoniales, como esta plaza, Plaza Ciber, preservarla como un testimonio del pasado, pero que lo podamos usar. Acá vemos otra escena, que es el monumento a Mitre, en Recoleta, en donde ya las construcciones del entorno alteraron un poco esta escena de árboles armando un fondo, pero lo más importante en esta espacialidad no es el monumento, sino el relicto de la barranca. Digamos, algo que, un lugar absolutamente transformado por el humano. Pero el río de la Plata llegaba hasta donde están esas personas tiradas en el césped de ahí abajo. Esa barranca era un límite de esa terraza de la ciudad, que ahora se la ve más baja, fue más alta, porque hubo rellenos, acá desde el lugar donde estamos tomando la foto, pero esa barranca hay que preservarla como un testimonio patrimonial, porque en gran parte de la ciudad esa barranca fue destruida. Y no permite entender por qué Buenos Aires fue puesta donde está puesta. Por qué Buenos Aires rellenó tanto y que se alejó de su ribera original a la ribera actual, que no permite entender cómo una ciudad que es ribereña parece mediterránea. Esta barranca es un testimonio de ese pasado y, más allá que es un espacio público, debiéramos preservarlo sabiendo que ya fue modificado, pero poder transmitir ese mensaje. Y acá tenemos otro espacio que, a pesar de lo que veamos, todo es antrópico de lo que hay acá. Tenemos a la derecha lo que fue el balneario Costanera Sur, diseñado por Benito Carrasco, el sucesor de Carlos Taiz, en un lugar que fue el primer balneario popular, con diseño específico de calidad a la ribera del Río de la Plata. Después
río se contaminó, la gente se dejó de bañar en el río porque estaba prohibido, la dictadura empezó a rellenar sobre esto para generar un espacio de especulación inmobiliaria que no llegó a hacerlo porque los rajamos antes, y enfrente la naturaleza fue tomando el lugar y generó la Reserva Ecológica Costanera Sur. Hoy, estos elementos, uno, patrimonio edificado cultural, que con el monumento ahí a Luis Viale, tiene una característica entre un bien arquitectónico, paisajístico e histórico ya, patrimonial, y enfrente una reserva ecológica que es un patrimonio natural, por el nivel de biodiversidad que tiene, a pesar que es más relativamente nueva, porque es de los años 80 cuando se genera. Pero acá tenemos un diálogo entre patrimonio cultural y natural, claramente, toda la escena está tomada por eso. Y acá tenemos otra cuestión parecida, como la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires, y yo doy ejemplo de Buenos Aires para que ustedes los trasladen a sus propias realidades en las ciudades donde estén. Les doy el ejemplo de Buenos Aires porque es el que más conozco y puedo transmitirlo con mayor claridad. Tenemos ese río, estuario, tan amplio, que es el paisaje más monumental de la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que esté bastante negado, con un borde en balcón costanero que fue hecho por Carlos León Taís, el hijo del otro, Carlos Taís, con esa baranda, que es bastante modesta en términos de su factura, pero que es muy identitaria, fue hecha en la década de 1930, muy identitaria cuando cualquier porteño o porteña se remite a hablar de costanera. La costanera, el primer icono que aparece es esta baranda neorromana. Y esa baranda, que no es de factura lujosa ni de materiales complicados, está siendo sustituida por esta otra baranda, la de la derecha, en la cual no solo se pierde algo identitario tan asumido por muchas generaciones que han usado esa costanera norte más asiduamente que en la actualidad, pero que incluso es funcionalmente más útil la de la izquierda porque hasta se puede uno apoyar cosas en eso y en el otro no. En una es de metal y hasta te quemás, hasta problemas de diseño, además de perder patrimonio. Como a veces ciertas cuestiones que aparentemente tienen un estilo más innovador terminan siendo de menor calidad que lo que estamos perdiendo, que además tiene la carga de patrimonio cultural. Y patrimonio natural tiene que ver arboledas de más de un siglo que generan estos paisajes singulares. Esta calle sin esta arboleda claramente no tendría la impronta, sabiendo que el patrimonio natural tiene un ciclo de vida más corto probablemente que lo material. Otra arboleda, también más que centenaria, son todas plantaciones de la época de Carlos Taís, que como conjunto, no es el árbol, es el conjunto de árboles que arman un agrupamiento, generan un espacio como patrimonio natural. Patrimonios culturales, vestigios de antiguas maneras de desplazarnos por la ciudad y superficies, como el adoquinado, las antiguas vías del tranvía, que preservarlas, sobre todo en el casco histórico, significa interpelar ese pasado, resignificarlo. Restos de adoquinados con estructuras de granito que hoy no se harían, pero que son un testimonio y que además hasta son más funcionales porque absorben agua de lluvia, genera que los autos tengan que ir más despacio. Barrio de la Boca, la singularidad de las fachadas de casas humildes que terminaron siendo identitarias para el mundo y especialmente con la paleta que le dio color de Benito Quintela Martín, pero que no solo es esta cuestión estética, sino que en el barrio de la Boca pasa esto. La gente en la calle, en la vereda, sigue haciendo cosas. Este bolichito, tiene ahí la parrilla que hace el choripán, pero en otra están jugando las cartas, tomando mate, o niños jugando. Es uno de los pocos barrios de Buenos Aires donde todavía la calle está viva. Y eso que la calle esté viva es patrimonio, y ese es el patrimonio intangible. O un mercado antiguo, donde tenemos el patrimonio material, que es la construcción, muy singular, de la cual quedan muy poquitos mercados, de hecho, porque la mayoría fueron arrasados, pero después es cómo está funcionando dentro de ese mercado. Ese mercado es una construcción histórica que tiene mucho más de 100 años, tiene unos 130 años, pero por abajo suceden cosas contemporáneas, pero que dialogan con el funcionamiento de ese espacio. No se banalizó, la globalización no lo transformó en cervecerías artesanales, sino que la gente sigue yendo a comprar la verdura, los huevos,
y sigue teniendo ese fin original. Patrimonios culturales pueden ser ciertos espacios emblemáticos con murales, más subjetivo, imposible, pero que hay gente que termina movilizándose cuando quieren taparle un mural que pasa a ser muy representativo para quienes viven en ese barrio. O el patrimonio nocturno, patrimonio cultural nocturno que tiene que ver con ciertas características de algunas áreas comerciales donde las marquesinas de teatros, de locales gastronómicos le dan una identidad nocturna que no la tiene durante el día y que en todo caso en nuestro país es muy raro, pero que hay lugares del mundo donde se reconoce como patrimonio ciertas cartelerías de teatros, restaurantes, porque son de larga data y que le dan una identidad de este espacio. Como por ejemplo la marquesina de este local que está en Palermo, una construcción, una casa con un local comercial, un art déco modesto, con esa cartelería de otra época en la cual es un bien patrimonial. No importa si está protegido o no está protegido. Es algo que cuando desaparezca no habrá más y que es un testimonio de una época pasada. Cierto tipo de bares en el cuales no son lujosos, no tienen cuestiones demasiado extrañas, pero tienen un diseño, una conformación, una materialización y un uso que están en retroceso, que se están perdiendo y que tienen una característica que lo que los sustituye no la tiene. Se los declara muchas veces bares notables, pero no hay ninguna política pública para que no desaparezcan, y tienen ciertas características en su gastronomía, en su atención, en su materialización, en su volumen, que están ahí, en ese barrio, de esa manera, y no podrían ser reproducidos de otra. Construcciones arquitectónicas que tienen valor patrimonial, de estas, cada día menos, pero que requieren de políticas públicas para decidir qué hago con esto. ¿Ayudo a preservarlo? ¿Colaboro con algún tipo de gestión económica o dejo que eso se demuela para poner un edificio de 12 pisos y que la sustitución del mercado funcione sola? Acá tenemos una recoba de la avenida Alem, en donde vemos no la arquitectura patrimonial, sino detalles menores que son patrimonio cultural también. El buzón. Hay movimientos vecinales en los cuales promueven la preservación de los buzones, aunque no tengan ya uso para el correo, porque son hitos en donde mucha gente quedaba a encontrarse en el buzón, era parte del paisaje del buzón, desde el bar se ve el buzón y no quieren que se lo saque. Es algo que no tiene ninguna política pública definida, pero está considerada. Y acá vemos muchas de las cosas que se hacen tipo Frankenstein de la arquitectura. A la izquierda tenemos estas dos edificaciones patrimoniales que estaban funcionando, en planta baja con locales comerciales, en primer piso con vivienda, fueron compradas en bloc, y vemos a la derecha como las demolieron enteramente por su interior, la fachada le dejaron un rastro de la fachada y arriba va un edificio como de 20 pisos. Digamos, dejar un rastro, testimonio, un muñón de esa arquitectura patrimonial tan singular no es patrimonio. No es preservar la estética de la calle que quede algo. Porque todo lo que estaba ahí adentro también era, y aunque fuera privado, son testimonios irreemplazables. Otro tipo de sustitución, ¿no? En la cual desapareció el local comercial que estaba ahí, se le implantó un hotel por detrás de esa fachada que dejaron rastros y deja un Frankenstein extraño, en lo cual de patrimonio cultural no tienen nada ya. Es como dejar un testimonio de una cacería en la cual tenemos un pedazo de piel del animal muerto y el animal ya no está. Otro tipo es el tipo de arquitectura parasitaria, ¿no? En la cual se le monta algo, siempre es para aumentar metros cuadrados, para aumentar el valor del mismo lote, y que debieran definirse políticas públicas de qué preservo, qué no preservo, cómo lo preservo, pero generar estos híbridos en los cuales queda la piel, en algunos casos la piel modificada de esa fachada, y se pierde la unidad de lo que debiera preservar. De esto hay mucha discusión, mucho debate, pero que amerita definir. Piezas que hay en la ciudad, patrimoniales, cosas que ya no funcionan, pero que permiten entender la ciudad como un proceso de historia
como el telégrafo, esta placa de antiguos tranvías, cosas que quedan perdidas en la ciudad y que debieran preservarse como elementos que alguna vez fueron de la cotidianidad de la ciudad y nos permiten leer esa ciudad pasada y apropiarnos de ese pasado como colectivo actual, valorando el espacio urbano que habitamos. Este cartel de Laderas Polaris, que está cerca de Plaza de Mayo, es un cartel de 1936 que quedó de casualidad ahí y hoy fue protegido patrimonialmente por la singularidad que tiene, y que interpela también con este pasado, con el local que estaba ahí abajo donde está el cartel, genera esa cuestión de diálogo en el pasado. O en el Parque Quinquelo, en un lugar que era una playa ferroviaria de cargas, cuando se decidió hacer por diseño participativo un parque, encontramos esta roca de granito a medio intervenir, porque de ahí llegaban rocas del sur de la provincia de Buenos Aires, de Tandil, de Tierra de la Ventana, y la gente lo quiso preservar porque un testimonio del siglo pasado de cómo llegaban esos materiales a medio intervenir, y se lo puso casi como una pieza escultórica ahí, en donde después se le puso una simbología nueva porque los niños más pequeños pasan a otra categoría de niño cuando de estar abajo logran llegar arriba. Y pasa a tener una carga afectiva y es un patrimonio cultural del barrio de La Boca donde se hace parte. Y para ir cerrando con esto, un banco puede ser como objeto un bien patrimonial por su factura, por su construcción, por su diseño de otra época, pero un banco además es el espacio banco. Cuando definimos en una plaza una modificación o algo, tenemos que entender que ese espacio, que a lo mejor a lo largo de un siglo se sentaron un montón de generaciones a filosofar, a enamorarse, a discutir, pero tiene carga de ese patrimonio intangible que si llego a querer, ese banco se rompe, deja de estar. Sustituirlo por el mismo modelo no es lo mismo que sustituirlo en otro lugar. Tengo que entender ese lugar que construye identidad, que generó relaciones, que construyó pequeñas historias. Entonces el patrimonio cultural no es el banco, sino el lugar que ocupa ese banco. Y ahora, a partir de esto, pasamos a gentrificación urbana. ¿Qué es la gentrificación urbana? La socióloga británica Ruth Glass creó en 1964 el término gentrification para denominar a las alteraciones del mercado de la vivienda en ciertas áreas de Londres, como causa o consecuencia de la llegada progresiva de población de clase media y alta a barrios de esa capital que hasta entonces habían sido obreros. La autora escogió el término gentrification por su derivación de gentry, que se refiere a la media y baja nobleza y a la burguesía británica. Gentrificación siempre es una acción de cambio, generalmente agresivo, rápido, sobre un espacio urbano, sustituyendo población, usos, funciones, porque ese espacio es valorado como estaba y es barato ocuparlo y genera oportunidades para quienes van a colonizar ese lugar expulsando a los que están. Las 4 fases de un proceso de gentrificación son, primero, que haya políticas de abandonarlo. Entonces ese lugar está ocupado por los sectores de menores recursos, más vulnerables. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, el barrio de San Telmo y La Boca, que fueron durante mucho tiempo, e incluso hoy todavía lo son en gran parte, lugares con construcciones que son muy antiguas, pero ciertamente deterioradas, donde vive gente con bajos recursos, pero que son muy atractivas para quienes pueden querer poner ahí un estudio artístico o modificarlo y dejar la fachada y esos lugares primero son abandonados, después son estigmatizados, donde baja todavía más el valor de la vivienda, para después ser aprovechados a bajo costo para regenerarlos y ponerlos una plusvalía inmobiliaria para atraer a otro sector de la población. ¿Por qué? Porque después se mercantiliza. La Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo, para quienes están andando por Buenos Aires la última década, al Palermo Soho, o Palermo Hollywood. Todo eso era Palermo viejo hasta entrados los 90. Era un barrio de muchas casas italianizantes, de construcciones de la primera parte del siglo XX, que era un barrio tranquilo,
y fue colonizado y en un plazo relativamente rápido perdió población, las casas se transformaron en locales comerciales, hubo todo un ciclo de reciclado de vivienda donde quedaban fachadas y adentro se demolía todo, perdió población, aumentó el valor del mercado, perdió su identidad, se transformó en dos barrios, Palermo Soho es donde más de diseño y donde casi todos son locales comerciales, y Palermo Hollywood es porque donde había anteriormente fábricas, las fábricas cerraron y vinieron productoras de televisión o canales de televisión, y al principio de modo peyorativo se lo llamaba Palermo Hollywood y después quedó como algo ya aspiracional. ¿Qué genera gentrificación? Muchas veces la turistización, digamos, lugares en donde es atractivo ir por cierta singularidad de identidad, de cómo se vive, ciertos sectores populares, empiezan a cambiar el valor de cuánto sale alquilar, vivir, porque llegan turistas con otro poder adquisitivo y empieza a gentrificarse. El barrio de San Telmo en Ciudad de Buenos Aires está gentrificado a medias. El barrio de La Boca está vulnerable a que se gentrifique en cualquier momento. Palermo ya fue totalmente gentrificado y ha pasado a ser parte del sinónimo de palermización cuando va avanzando cierto modelo de gentrificación a otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora no da para contar qué significa la palermización, pero es un nuevo término que tiene que ver con un peyorativismo de ese tipo de gentrificación. Se sustituye la población local no puede soportar el embate de cómo van subiendo los precios de todo y es reemplazada por quienes puedan pagarlo, en donde es una sustitución también agresiva, violenta. Es un gran factor, es la especulación inmobiliaria, donde veo oportunidades de comprar barato para vender caro, comprar barato para alquilar caro. Son lugares donde, por ejemplo, en vez de que alquilen viviendas personas para vivir, se utilizan viviendas para alquileres temporarios para turistas que pagan muchísimo más que si fueran personas, entonces dejan de ser unidades de vivienda para ser unidades de turismo. Se pierde la calidad urbana. ¿Por qué? Porque en esos espacios gentrificados empiezan a desaparecer ciertos tejidos social que desaparecen ciertos comercios porque casi no vive gente, como ferreterías, zapaterías, cosas que son de baja escala, se va a comprar a centros comerciales. Desaparecen porque no hay ciudad en términos estrictos de gente interactuando. Hasta desaparecen escuelas, porque deja de haber niños para ir a la escuela. Aumenta el costo de vida, obviamente, porque está todo sobregirado en función de esa gentrificación y la transformación de la realidad urbana social. Cambia la composición social y todo se transforma en una gran marquesina de shopping, aunque sea a cielo abierto. Los procesos de gentrificación que producen resultados negativos para la ciudad en su conjunto son consecuencia de un estado inexistente o cómplice. Muchas veces es más bien cómplice que inexistente porque hasta promueve esa gentrificación, que deja liberado el territorio urbano al mercado comercial, al inmobiliario y al especulativo. Generalmente los procesos de gentrificación se estima que tienen un periodo para la historia de las ciudades corto, y cuando pasa ese ciclo de moda, de gusto, de interés por ese espacio que se gentrificó, puede pasar una tuburización porque se va al mercado, porque ya no funciona para quienes convoca como clientes, y después te queda un espacio degradado que es muy difícil de reconstituir como ciudad. La gentrificación produce la expulsión de los vecinos y vecinas de la zona donde tradicionalmente habían residido, y su sustitución por un nuevo perfil con mayor poder adquisitivo es una regla básica. Es lo que genera la gentrificación. Destruye el tejido social. Los que vienen con el nuevo poder adquisitivo no van a constituir un nuevo lazo barrial, sino que generalmente constituyen un espacio más fortalecido en el individualismo. Entonces destruye el tejido social y urbanístico de un barrio. Se rompe el barrio. Dos cuestiones claves de la gentrificación que serían centrales para su comprensión. Esto lo dice Loretta List, que es quizás la experta más importante en gentrificación urbana contemporánea. Es una neozelandesa que está en Inglaterra. Estas dos cuestiones centrales para comprenderles la contextualidad, la posicionalidad de ese espacio territorial y la temporalidad, la historicidad.
digamos, cómo llegó eso que está en tal lugar y hacia dónde va. Es necesaria la identificación anticipada desde áreas gubernamentales de espacios urbanos gentrificables para el mercado. No hay que sorprender, no hay que llegar tarde. Y no en todo caso, si eso sucede es porque no lo tuvimos en cuenta. ¿Para qué? Para generar políticas públicas que intercedan y definan el desarrollo que debiera promoverse en esos lugares. Hay que construir cartografías desde lo público de la gentrificación. En todas las ciudades hay peligros de que sean gentrificados. Y con esto cierro acá, con una imagen de una movilización en Londres social, en una estación de subte de Londres, en donde pusieron esto: gentrificame esta. Donde Banksy, el grafitero Banksy, ha hecho muchas cosas, y en Londres, como en muchas otras ciudades, hay movimientos sociales en contra de la gentrificación. Bueno, y hasta acá llegué. Hoy estuve más puntual, ¿no? Hoy tomaste el tiempo para la, para la presentación, ¿no? Genial, genial, Fabio. Bueno, invitamos a todos los que están conectados, si quieren dejar algunas preguntas en el chat o encender micrófono directamente. Yo, para romper el hielo, a medida que ibas dando estos distintos ejemplos, obviamente, bueno, de Ciudad de Buenos Aires, y se me venían algunos ejemplos de la ciudad de Santa Fe, pero bueno, con situaciones muy similares a lo que vos mencionabas. Y después cuando hablaste del ejemplo de esto del turismo, me acordé que una vez con una amiga arquitecta que estuvo de intercambio mucho tiempo estudiando en la ciudad de Montevideo, me comentó de un plan de gestión que tuvo la ciudad para preservar todo, digamos, lo que era la edificación de Ciudad Vieja, que son, bueno, digamos, toda esa zona tiene como una limitación a los edificios de altura, bueno, justamente para proteger estas cuestiones del paisaje urbano, de las vistas y de preservar esas construcciones bueno, de otro momento. Y me vino, digamos, a la mente como ejemplo, digamos, del turismo, porque estábamos hablando de eso, pero digamos, lo que vos estabas mencionando era el ejemplo del turismo más como cuando arrasa con el patrimonio natural por la masividad, digamos, me venía más ese ejemplo, pero me acordé de un viaje a Montevideo. Un ejemplo que podemos tener de destrucción de un espacio del cual muy originalmente, uno de los lugares turísticos, Mar del Plata. Mar del Plata perdió todo lo que tenía cuando las clases estudiantes eligieron Mar del Plata como un lugar de veraneo por el paisaje y la característica topográfica que tenía. Pusieron sus petit hotels ahí y toda la playa de Mar del Plata es artificial hoy, hasta la playa es artificial. Y de esos casos hay muchos, por lo tanto a veces ciertas ciudades hasta a veces sin mala voluntad, dicen, viene, vamos a tener recursos, va a dar trabajo, pero a veces es como que te estás suicidando en función de no definir cosas, y por eso la sostenibilidad ambiental tiene que ser la premisa para definir muchas de estas políticas, y tiene que haber procesos participativos. Digamos, no puede ser solo librado de expertos, que es patrimoniable y que es política. Digamos, cuanto más comprometes a la sociedad, menos ordenanzas y leyes tenés que generar. Porque se construye la pertenencia colectiva y no, eso no lo puedo hacer. No es necesario que me obligues a que no lo haga. Bueno, estas cosas se tienen que poder seguir pensando desde la política para poder mejorar la calidad urbana, más allá de generar las ordenanzas que puedan ser pertinentes. No, exacto, coincido. Y coincido, digamos, esa forma de hacerlo participativamente. Otro ejemplo que se me venía, digamos, a la mente cuando mostrabas la foto del transbordador de La Boca, que, digamos, sigue operando, sigue en funcionamiento, se me venía a la mente que es un emblema de nuestra ciudad, el puente colgante, digamos, que el puente colgante para nosotros, bueno, es un símbolo, es emblema de la ciudad, y sigue funcionando, digamos,
es un puente que en su momento, digamos, por una gran creciente, se derrumba, queda uno solo de los pilares, digamos, en pie. Y el otro pilar fue reconstruido hace unos años atrás, más de una década, y bueno, a partir de ese momento retomó su funcionalidad, su funcionamiento, y está al lado y en paralelo del otro puente carretero que se construyó en aquel momento bueno, que se cayó, que se derrumbó. Pero bueno, digamos, me venía como ejemplo, digamos, con similitud de lo que hablábamos con el transbordador de la Boca, y también como ejemplo de esto del patrimonio nocturno que vos mencionabas, porque desde hace unos años, creo que 5 años a esta parte o 4 años a esta parte, se iluminó todo con luces LED, y es también ahora un emblema y un símbolo de la nocturnidad, el encendido del puente colgante para nuestra ciudad. Y en cada fecha, una fecha puntual que puede ser, digamos, bueno, no sé, el Día de la Mujer en marzo, alguna fecha patria que se enciende con los colores celeste y blanco, o con colores puntuales que a veces distintas organizaciones sociales de la ciudad, que defienden, bueno, distintos derechos, distintos temas, solicitan al Consejo que se ilumine de tal color para visibilizar una lucha, no sé, el rosa por el cáncer de mama, bueno, se me vienen distintas asociaciones de la ciudad a la mente, por ejemplo, una asociación con la que trabajamos mucho, que es ASEF, de enfermos de fibromialgia, que su color, digamos, es el azul. Entonces siempre para cuando se recuerda esa fecha, se pide que se encienda de tal color, y esas son cuestiones que ya pasan a ser parte también de los santafesinos, esto de esperar a las 7 de la tarde que se encienda el puente colgante. Y los días comunes, que no es una fecha puntual, bueno, va variando de color, se prende de todos colores y bueno, duran unos minutitos y va cambiando a cada ratito el color del puente. Eso para contarte también, Fabio. Y después, bueno, me fui anotando varios ejemplos, digamos, de los que mencionabas que me iba. Ah, bueno, lo del Ritz. Acá el Ritz, esto de cuando mostrabas las distintas fotos de los edificios que solo dejan las fachadas y que no resisten, digamos, al boom inmobiliario y a construir grandes edificios, y que sustituyen todo y solo dejan una fachada, que coincidimos en que eso no es preservar el patrimonio, sino que dejan ese esqueleto de afuera. Y acá pasa algo con un edificio también emblemático, digamos, de la ciudad de Santa Fe, que está emplazado en la peatonal, en plena peatonal San Martín, y que en sus inicios fue uno de los primeros hoteles que tuvo la ciudad de Santa Fe. Es un edificio de 10 pisos y fue uno de los primeros edificios en altura de la ciudad, por eso emblemático. Y después, nuevamente es emblemático porque no me acuerdo si en el 96 o en el 97, fue el primer shopping de la ciudad con escalera mecánica. Fue el primer edificio con escalera mecánica en Santa Fe, entonces era como también toda la novedad para la generación, digo, de mi época. Yo tenía 12 años en el 96, 97, entonces hay muchos recuerdos de esto, decir, de ir a subir por la escalera mecánica. Y desde, bueno, del año, no me acuerdo si 2001 en adelante, bueno, fue un cierre de ese shopping, quedó, digamos, como un edificio abandonado. Sus distintos propietarios empezaron a contraer muchas deudas de impuestos y demás, y a partir de ahí es un edificio habitado únicamente por las palomas de la ciudad, digamos, intrusado en algunas oportunidades, pero digamos, nunca el Estado ha tomado la postura o la decisión, por ejemplo, bueno, de por ahí se me ocurre expropiar y poder darle una utilidad y una finalidad de interés público, como puede ser como edificio educativo, o, bueno, digo, por donde está emplazado, o con alguna funcionalidad que, bueno, que pueda ser utilizado, digamos, por los santafesinos y santafesinas.
y ha habido distintos proyectos de ley en la legislatura al respecto, pero que, bueno, no se han aprobado, no han avanzado. Y es un edificio que la calidad constructiva hace que hoy sea posible, digamos, más fácil su recuperación por cómo se construía en aquellos años de principios de siglo. Esos ejemplos que se me vinieron a la mente para compartirte de nuestra ciudad. ¿Cómo se llama ese edificio? Ritz, era el Hotel Ritz, y el shopping se llamó Plaza Ritz, creo, o sea. Sí, Plaza Ritz. Bien. ¿Alguien quiere comentar, opinar, discutir sobre alguna de las cosas que vimos hoy? Porque en todo lo que es gentrificación y patrimonio son campos de mucho debate, incluso debates honestos y quienes podamos estar comprometidos. Hay muchas zonas grises que es difícil tomar decisiones públicas con algunas situaciones específicas. Porque no hay manuales donde te dice esto va, esto no va. Requiere estar muy consustanciado con situaciones para decidir qué preservo, cómo lo preservo, para quién lo preservo, y la gentrificación, que muchas veces hay límites difusos entre posibles planes de inversión que podrían generar una activación económica, pero que no te van a estar diciendo que gentrifica. Tenés que interpretarlo vos, hasta dónde corre riesgo el espacio que le estás abriendo la puerta al mercado. Y eso genera fuertes debates, incluso en gente que no esté parada en las antípodas de esta lógica de preservación, ¿no? Hasta dónde tener claro cómo juego, ¿no? Hasta dónde la responsabilidad de preservar o no, o perder una oportunidad de desarrollo económico. Así que no sé, opinen, discutan, planteen, critiquen, exprésense, por favor. ¿Cómo estás, Fabio, Valeria? No sé, Rafael, si querés hablar, decir algo, porque te vi que prendiste la cámara y capaz que querías hablar. No, por favor, procede. Vale. Yo no voy a quitar mucho tiempo, siempre hablo cada vez que estamos en este conversatorio. Mi pregunta es simple, y la anoté, por eso estoy leyendo. En cuanto al urbano, ¿no? Pensando en una nueva normalidad, con todo lo que estamos viviendo y que ya muchos científicos y conocedores del tema están hablando de que esto puede perdurar en el tiempo, volver a reaparecer. ¿Cómo se puede pensar una ciudad del futuro y si vamos a tener que reinventarnos? ¿Vos pensás que vamos a tener que reinventarnos en todo esto, pensando en la ciudad del futuro? En cuanto a los edificios ecológicos, por ejemplo, que están apareciendo, todo lo que están colocando los locales comerciales, los shopping para distanciarnos. No se me ocurre mucho ahora porque no he visitado tanto los centros comerciales. Pero ¿cómo pensás vos que nos podríamos reinventar en este contexto que estamos viviendo? En principio hay mucha más información de la que creemos para poder generar hipótesis del futuro, para definir la ciudad de ahora hacia el futuro. Yo recuerdo cuando se hizo la COP10, creo que fue en Buenos Aires en el año 2005, donde un tema de debate, que son cumbres del cambio climático, ¿no? Que estaban todos los países del mundo, y uno de los debates fue cuándo venía la pandemia. Año 2005. ¿Y qué cosas había que pensar en la ciudad para prepararse a pandemias como la de COVID, en la cual la estaban anticipando en el 2005 y nadie le dio atención? No le prestaron atención porque cuando llegue veremos. Pero ya había información y conocimiento para estar pensando una ciudad con distanciamientos, con más espacios verdes, con más espacios públicos, con movilidad en bicicleta, pensar el transporte público. Hay un montón de cosas del cambio climático, más allá de que la pandemia es consecuencia del cambio climático, que nos está dando mensajes muy claros, pero parece que como humanos no respondemos hasta que nos llega el agua al cuello. ¿Por qué? Porque digamos, quienes estamos en responsabilidades de gobierno, atendemos siempre lo urgente que es lo cotidiano. Y a veces ante la respuesta de la demanda social del aquí y ahora, es muy difícil sostener electoralmente
empezar a hacer cosas que no se van a medir en un beneficio electoral, salvo que lo hagas muy bien. Yo creo que hay que hacerlo igual, pero hay que hacerlo muy bien, porque son cosas que deben ser sostenidas por el Estado y que los resultados se miden en décadas. Si nosotros sí queremos convertir nuestras ciudades en ciudades que dejen menos huella ecológica negativa, que se mejoren una calidad de vida de las personas, que prevean las próximas consecuencias del cambio climático, que son inobjetables, el cambio del clima, aumento de temperaturas, extremas sequías, extremas inundaciones, problemas sociales desde alimento hasta acceso a agua potable, no nos pueden sorprender, pero sucede que metemos mucho la cabeza bajo tierra para tratar de no escuchar esas malas noticias que son inevitables. Y es difícil porque es un desafío para la clase política. ¿Cómo de lo local puedo hacer algo que incida en cambiar estas características, sabiendo que de golpe tuvimos que cambiar el ritmo de todas nuestras ciudades de prepo? De un tortazo nos lo hicieron cambiar. Bueno, salió muy caro, además, cambiarlo de un tortazo. ¿Por qué? Porque mucha gente con sus actividades comerciales se la llevó puesta la pandemia. Porque un montón de gente no sabía mucho dónde ir dependiendo de la calidad de la ciudad. En Ciudad de Buenos Aires no había espacios verdes donde ir. Se notó el déficit de espacios verdes. Pero no tendría que haber sido una sorpresa, porque ya se sabía todo eso. El tema es cómo generamos debates para construir acuerdos colectivos que trasciendan cuestiones electorales o de políticas de aquí a ahora gubernamentales, para que a lo mejor sensibilice como sociedad esto de el calentamiento global y las catástrofes que están pasando por todo el mundo, para que asumamos una responsabilidad donde pensemos ideas a mediano o largo plazo y no para el próximo fin de semana. Nos es difícil culturalmente, incluso de los que jugamos a favor de eso, porque te agobian, sobre todo en los ejecutivos, te agobia en un montón de situaciones en las cuales, sobre todo un país del tercer mundo como nosotros, que tenemos el nivel de gente desempleada, mal alimentada, con dificultad de acceso al agua, a la vivienda, nuestros déficits son tremendos. ¿Cómo hacemos? Pero van a venir más trompadas como la del COVID-19, porque ya se están anunciando y es como que sucederán, y nos van a salir caras. No quiere decir que podamos prepararnos enteramente para todo, pero empezar a debatirlo con cierta responsabilidad, más allá de las transversalidades partidarias, porque quienes gobiernan vienen de partidos políticos a tomar decisiones, se puedan construir ciertos planes estratégicos. Pero planes estratégicos no para que estén dibujados en un libro que duerman en una biblioteca, sino que sean agendas reales para tratar de generar algún tipo de punteo no pretencioso en qué cosas tenemos en nuestra ciudad como principales déficits, no todo. ¿Cuáles son los principales y qué cosas podemos hacer construyendo alianzas para entre lo público y lo privado, transpartidariamente para construir mayorías que nos empujen a generar esas mejoras? Y estamos muy lejos de esa madurez como sociedad. Pero tenemos que construir esa madurez. No podemos quedarnos, bueno, somos pocos los que pensamos así. Bueno, no. Parte de la construcción es para producir ciudades más habitables y que soporten estos cambios que vienen. Es casi tan importante esto intangible que construir esa madurez para que después se traslade a transformaciones materiales. Puede sonar medio filosófico-político, pero es como que uno de nuestros meollos centrales es que los temas ambientales en Argentina no están en la agenda electoral. No están en la agenda electoral, no inciden en el voto, pero no están en la agenda electoral porque la clase política no lo pone, porque el votante no lo considera importante a la hora de decidir a quién vota. Eso, nuestra principal responsabilidad, a quienes estamos vinculados a la política, es decir, ¿qué hago para que en algún momento pueda haber una cercanía a que necesitas decidir quién te ofrece ciertas cuestiones para mejorar tu calidad ambiental como parte del voto, como la economía, la seguridad, el trabajo? Hay mucho por hacer. El tema es que
no tenemos que dejar de hacerlo, aunque no tengamos certeza de que lo vamos a conseguir, porque no hay otro camino. No hay otro camino. Las catástrofes se van a llevar sociedades completas. No es que es solo un mal trago. Van a venir problemas inéditos, catástrofes inéditas, digamos, que mueren más de 100.000 personas en año y poco por una pandemia en Argentina. Parece que perdemos esa mirada de decir, es una catástrofe tremenda. Y los medios de comunicación y medios nosotros para un poco soportar la mala noticia es como que casi no lo dimensionamos como tal. Pueden venir escenarios peores. En algunos países fueron bastante peores todavía. Bueno, eso creo que sensibilizar tiene que ver un poco con esto. No solamente con poner más árboles en la vereda, con que, digamos, todo es parte de todo. Pero la batalla cultural, en la hegemonía ideológica del sentido común de las personas, es la gran batalla. Es la gran batalla, porque vos podés tener el mejor de los discursos y no te podés conformar con que moralmente yo dije hice todo bien. No alcanza. Tenés que ser un agente de transformación. Si no convences al de al lado, y estás en problemas. Porque cuando los que somos conscientes de eso, tenemos mayor responsabilidad. Entonces, estamos más comprometidos a tratar de que, de la manera que sea, con las características de cada espacio habitado, para Santa Fe será de una manera distinta que para Buenos Aires, para Neuquén o para que Mendoza. Pero ideológica y conceptualmente es la misma matriz. Y que está en todo el mundo peleándose, ¿eh? No es solamente una cuestión. Hay lugares donde no hay ningún tipo de batalla. Yo creo que en Argentina algunos somos minoría, pero estamos. El tema es que tenemos que tratar de empezar a inclinar la balanza hacia otro lugar y que no dejarla en manos solamente ONGistas, porque necesitamos que el Estado juegue. Y para que juegue el Estado tenemos que estar en partidos políticos y estar en gobierno. No sé si te respondí demasiado amplio porque me parece que pasa por ahí. Y concuerdo, pero aparte también creo que no son muchos los candidatos en este momento político que están poniendo en su agenda este tema. Son muy pocos que estuve viendo. Y por otro lado, me parece que en las escuelas, porque tal vez nosotros, nuestra generación, no lo vamos a ver, pero si comenzamos ahora con una agenda educativa, a plantear este tema del urbanismo, el tema ecológico, el medio ambiente, para que los chicos ya desde muy chicos vayan sabiendo y aprendiendo y viendo en qué ambiente y en qué espacio se mueven, creo que hay que empezar ahora, porque si no, no vamos a llegar, ¿entendés? O sea, va a seguir en nuestra generación, en las que vienen, y hay que empezar a educar y a inculcar este tipo de cuestiones que son muy valorables. Por ese lado. Así que bueno, yo de mi parte te agradezco este espacio para no extenderme demasiado. Me gustó muchísimo desde el principio. Tengo millones de preguntas que se me mezclaron, así que ya que se me mezclaron no las voy a decir porque se me mezclaron todas, pero eran muchísimas. Así que bueno, y yo participo de un foro que se llama, un foro internacional que se llama Skyscraper City, que está el Foro de Diseño y Urbanismo de Santa Fe, que ahí hay arquitectos, abogados, médicos, de todas las ramas que a vos se te ocurra, que participan para el rediseño de la ciudad, como por ejemplo una ciudad mediana como es Santa Fe, que está en crecimiento constante. Una cosa que no estoy de acuerdo, por ejemplo, el tema de la construcción, cómo está avanzando. En lugares que por ahí se hacen edificios de altura en sitios que tienen tal vez peligro de derrumbe y esas cosas. Por ejemplo, en calle Urquiza y Boulevard ya hace años que se viene renegando con el tema de que se está hundiendo toda esa zona por la construcción de edificios en altura. Estamos hablando de que, por ejemplo, enfrente del rectorado de la UNL se va a construir un edificio de 35 pisos en una ciudad que ya va avanzando. Ya no son edificios de 10 pisos, de 15 pisos, son 30, 35, a futuro 40, como sucede en Rosario, que ya tiene edificios de hasta 50 pisos. Y creo que se tiene que ver esa cuestión, se tiene que reordenar ese tema. No
no sé cómo ves vos el tema de la avanzada de la edificación, ya debe estar acostumbrado porque Buenos Aires es una jungla de cemento. Bueno, Pero... en el próximo encuentro tenemos urbanismo ecológico. El último encuentro vamos a estar con esto. Bueno, para la próxima, para ver el tema todo esto, a ver si vos qué pensás de los edificios, estos nuevos edificios ecológicos, como hay el Walk Río Arriba que se está construyendo en el puerto de Santa Fe, que está explotando también de construcción de edificios, y le llaman edificios ecológicos, pero viste que por ahí el edificio ecológico también contamina de alguna manera, o también absorbe recursos que nos quitan a otros, por ejemplo el agua es muy importante, y ahora es un espanto lo que está pasando de que la bajante del río, que cada vez estamos peor. Yo nunca en mi vida lo había vivido, tengo 35 años y nunca había visto eso. Pasó, dicen, o sea, en la historia nos muestra que en Santa Fe ya pasó de que ha bajado el río muchísimo, pero no a esta escala. Ahora es como que es más crudo el tema y algunos científicos y conocedores del CONICET hablan de que va a desaparecer la laguna Setúbal. Ojalá que no, pero bueno, si ya están vaticinando eso, hay que empezar a repensar muchas cosas, que la verdad asustan, para mí asustan. A ver, deja que hable alguno más. Sí, gracias. Yo quiero meter un bocadillo simplemente, digo, yo la verdad que escuché la primera parte de la clase de Fabio, la verdad que muy interesante, como siempre, y está re bueno todos los temas estos que estamos conversando. En Santa Fe en este momento se está discutiendo el nuevo Código de Habitabilidad y también el Código de Patrimonio Cultural, ¿no? Son dos discusiones legislativas a nivel municipal muy importantes. Se ha hecho una ronda de consulta con algunos actores. Creo que también faltan todavía muchas más voces que tienen que hacerse escuchar en relación a este diseño normativo que prácticamente proyecta la ciudad o la cara de la ciudad para los próximos 30, 50 años. Son códigos, bueno, que tienen un poco esa impronta, sin perjuicio que después hay reformas normativas parciales permanentes. Pero en Santa Fe está muy presente el extractivismo urbano, está a flor de piel la especulación inmobiliaria. Tenemos situaciones que realmente son desopilantes porque demuestran la absorción que hay por parte de las lógicas del mercado acerca de las tierras públicas y la profundización del hacinamiento en las ciudades. Y en Santa Fe, en las áreas metropolitanas, en el área metropolitana tenemos los incendios ahí enfrente nuestro, en los pastizales, en las islas, en zonas de humedales también, y se hace sentir mucho estos efectos de la pandemia con el humo tóxico de las quemas, la situación de aislamiento, la crisis sanitaria, económica, social que ya existe, que todos y todas ya sabemos que posee claras vinculaciones con la degradación y depredación de nuestros territorios, pero creo que todavía hay un enorme potencial que hay que desarrollar en el nivel local, en la ciudad de Santa Fe, en cuanto a los movimientos urbanos que cuestionen precisamente públicamente y que al mismo tiempo visibilicen alternativas. Y creo que es interesante el momento en ese sentido que estamos viviendo. Quizás todavía somos realmente muy pocos, pero hay que empezar a instalar este tema y de a poco se está instalando, ¿no? Con esto que mencionaba Fer sobre la reserva de la UNL, con lo que está pasando enfrente al edificio del rectorado, con muchas otras interpelaciones acerca del precio del metro cuadrado de construcción en Santa Fe, que ha alcanzado niveles realmente exorbitantes. Y me parece también genial esto que hace Fabio de recuperar experiencias, ¿no? Experiencias no tan lejanas, o experiencias de hace muchos años que eran de avanzada y que hasta el día de hoy nos siguen aportando muchísimo para pensar todos estos temas, ¿no? Y lo que nos advierte de que las alternativas incluso existían desde hace muchísimos años, ¿no? Que quizás eran minoritarias, que quizás eran marginales, o quizás tuvieron mucha presencia, pero que después, por motivos que quizás yo a lo mejor no tengo tan claro, comenzaron a retroceder. Y bueno, me encanta esto y estoy ansioso esperando el módulo 4 porque me reinteresa y seguramente habrá muchísimo por aprender.
Yo me sumo a un poco el debate con la pregunta disparadora que hizo Fer y retomo de lo que les comentaba Rafael, que en este momento estamos discutiendo en el Consejo de la Ciudad el nuevo Código de Habitabilidad que viene a reemplazar una legislación que es de la década del 70, que fue de la década de la dictadura, que es la que rige hoy la normativa vigente que regula todo lo que es construcciones de edificios, construcción de obra privada y que se denomina el Reglamento de Obras Privadas en la ciudad de Santa Fe y que claramente, digamos, bueno, ha sufrido un montón de modificaciones a través de distintas ordenanzas a lo largo de estas décadas, pero claramente ya quedó, digamos, obsoleta, quedó totalmente desfasada para los tiempos que corren y, bueno, toda esta actualización normativa que ha requerido mucho debate y se ha hecho de forma también participativa porque han aportado muchísimo a esta norma desde, bueno, sectores académicos, colegios profesionales, organizaciones sociales. A mí me tocó mucho trabajar en lo que es el tema habitabilidad, por ejemplo, con nuevas cooperativas y organizaciones que están incorporando algo que mal se denomina nuevas técnicas de construcción con tierra, porque son de nuestros antepasados, no son nuevas. Lo de la construcción con tierra, digamos, nosotros tenemos un montón de edificios en la ciudad, como la Casa del Brigadier, que es Patrimonio Histórico Nacional, el Convento de San Francisco, están construidas con esas técnicas de aquel momento, de la Santa Fe, digamos, de sus primeros años, y bueno, digamos, se incorpora y se trata, digamos, de darle cierto marco normativo a esta nueva forma, no es nueva, digamos, sino esta forma de construcción, porque también hay un auge en nuestra zona, en el área metropolitana, en ciertas zonas de la ciudad como Colastiné y otras localidades linderas, digamos, a Santa Fe, que bueno, que digamos, hay una gran tendencia de la bioconstrucción, de la construcción con tierra en nuestra zona. Participé mucho de esas reuniones con la cooperativa TECO, con un montón de, digamos, arquitectos, ingenieros de la ciudad de Santa Fe que participan de la red Pro Tierra, también de lo que digamos, en la UTN hay un proyecto de lo que es bloques de tierra comprimida para como material alternativo de construcción. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante y bueno, son todas miradas de la construcción para la ciudad que viene que se están incorporando y que celebro que, bueno, que se ayornen y que se haya hecho de forma también participativa, escuchando, bueno, también colegios de profesionales, a los arquitectos, a los ingenieros, pero a mí me pareció muy enriquecedora también el intercambio y el ida y vuelta con las miradas de las organizaciones sociales. Y volviendo un poco a tu pregunta, y también me anticipo al encuentro que viene, porque tiene que ver con los temas del encuentro 4, por ejemplo, lo de macromanzanas y demás, pero cómo prepararnos y cómo empezar a dar estas batallas que decía Fabio de la ciudad post-pandemia o de la ciudad a futuro, que tiene que ver con reverdecer la ciudad, con meterle, digamos, más espacio al aire libre para estos escenarios de pandemias, de virus, de necesidad de más utilización por parte de la ciudadanía de nuestros espacios públicos, nuestros espacios verdes y también más utilización de ciertas actividades productivas, la gastronomía, por ejemplo. Nosotros también de golpe ayornamos, digamos, nuestras ordenanzas y habilitamos menos dársenas de estacionamiento en la zona desde los bares y más balcones gastronómicos y que se le ganara a la calle para, digamos, garantizar la supervivencia de este rubro gastronómico en el contexto de la pandemia. Esos debates son batallas que este año que pasó han llevado mucha discusión en el Consejo. Instalar, es tema del encuentro que viene, pero ya lo dejo, instalar la ciclovía de calle Urquiza también fue un gran debate con los comercios de calle Urquiza, como lo fue, digamos, también en su momento años anteriores la ciclovía de Ituzaingó y bueno, y todos los que estacionaban de la margen izquierda de Ituzaingó y sacar ese estacionamiento y esas dársenas, son todas batallas y son, bueno,
distintas discusiones que tendremos que ir dando los que estamos, como decía Fabio, convencidos y de este lado. Así que bueno, un poco respondiendo a la pregunta de Fer. Una cuestión que les comparto como para tomar de referencia es que cuando la ciudad pierde ciertas batallas en la calidad de vida, hay cosas que se generan nuevas normalidades que nos olvidamos que podíamos tener esa calidad, que la perdimos y ya creemos que no vuelve. La ciudad de Buenos Aires, a principios de la década de 1970, perdió el río. El río estaba tan contaminado, se prohibió, y que siempre había sido una ciudad balnearia. Todos los sectores populares iban y se bañaban en el río. Era un espacio de encuentro, había parques de diversiones a la vera del río, locales gastronómicos, era un lugar lleno de vida. El Río de la Plata se transformó en el gran lugar donde se evacuaban residuos cloacales, industriales, sin tratamiento, hasta que no se pudo usar más. Que en aquella época se imaginaran que la ciudad de Buenos Aires no fuera balnearia, ni tuviera ese vínculo con el río, era imposible. Era algo que no les entraba en la cabeza porque miles de personas iban los fines de semana a los distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, las nuevas generaciones, tenés que poner, con la discusión que estamos teniendo sobre la privatización de Costa Salguero y la ex ciudad deportiva de Boca, no sé si les llegó hasta dónde la información, es que hay un montón de generaciones que casi no saben que está el Río de la Plata ahí. No lo tienen como un valor por el cual pelearlo, porque las generaciones anteriores lo perdimos y no pudimos sostenerlo en el tiempo. Y hay una cuestión que es parte de la batalla cultural, que es el precio que nos hacen creer que hay que pagar por un supuesto progreso. No, que los edificios altos son parte del progreso, que los shoppings son parte del progreso, que ciertas... Y hay que discutir qué es el progreso como colectivo para una ciudad. Y es esta cuestión de que si Buenos Aires se olvidó que estaba delante de un río, el estuario más ancho que hay en el mundo, imaginen cómo nos pueden convencer de cualquier cosa si perdemos una batalla. Esto decía antes Rafael, de verdades que teníamos de antes, que después nos las olvidamos. En el 2005, cuando yo estuve en esa cumbre del cambio climático, estaba muy claro lo de la pandemia. Y no se discutió más hasta que llegó el COVID. Que ellos estimaban que iba a llegar antes. Y 4 años después la gripe aviar. La gripe fue la primera que se pareció a eso. Entonces es también como podemos construir una lectura separando la paja del trigo y un montón de ruido que nos ponen en el medio, que confunde a veces los debates, ¿no? Que nos marean, y que a veces estás dando batallas de mínima, no las de máxima, pero es esta cuestión de tratar de, por lo menos, no perderlas todas, ¿no? Entonces, la discusión que están teniendo ahora en Santa Fe, con código de edificación, el nombre que tenga, es por ahí cómo generar referencias de las próximas batallas. Porque son cosas que están permanentemente en tensión. Y cómo transmitirlo, ¿no? Cuanto más gente se entere de que dejen de ser habitantes y tengan algún tipo de rol ciudadana, ¿no? De poder incidir en qué modelo de ciudad se quiere. Bueno, la próxima vamos a meternos un poco más en las cuestiones de que son como referencias actuales de quienes están intentando modelos de ciudad diferentes. Pero no sé si alguien más quiere aportar algo, opinar, comentar. Hola, buenas noches. Sí, yo tenía ganas de comentar. Cuando te escuchaba hablar, Fabio, pensaba, por un lado, pensaba en la planta Bajo Grande de acá de Córdoba, la planta de tratamiento de aguas residuales, que, bueno, destrozó el río Suquía. Son varias las causas por las cuales el río Suquía está contaminado, pero una de las mayores causas es justamente esta planta que tiraba directamente las aguas negras directamente al río sin previo tratamiento y que es una de las plantas que trata la mayor cantidad de desechos cloacales de la ciudad de Córdoba. Y pensaba hace poco, ahora en estos momentos están en tratativas para a Mar Chiquita convertirla en Parque Nacional, el Mar de Ancenusa.
y está contaminado. O sea, en el 2019 se tomaron muestras del agua y se demostró que estaba contaminado. Y una de las causas de esa contaminación justamente es que el río Suquía desemboca ahí. Entonces, bueno, por un lado como que te escuchaba hablar y decía, Córdoba, siento yo, es como una cuestión personal presenta una contradicción muy grande en que, por un lado, se posiciona como una ciudad Smart City, como que va apuntando para ese lado, se hace la cumbre de economía circular, que eso también como que la posiciona, se está promoviendo el turismo de reuniones, particularmente en Capital el turismo de reuniones es lo que más mueve. Y en paralelo, estoy haciendo la licenciatura en turismo y justamente tenemos la materia Derecho del Turismo, a donde la profesora literalmente nos dice, chicos, a veces me da vergüenza dar esta materia. Y vamos como repasando las leyes y son leyes viejas, mal escritas también, que eso era como una de las características que ella resalta del sector, ¿no? De leyes no solamente viejas, sino que mal escritas directamente. Entonces, bueno, como la siento como muy, muy contradictoria en ese sentido, ¿no? Igual ahora se están haciendo inversiones para la planta, pero fue una problemática de muchísimos años, con muchas denuncias a muchos funcionarios de la provincia, de la ciudad, o sea, como abarcó muchísimo y recién ahora se está empezando. Entonces, como que digo, bueno, hay más centro verdes, se están haciendo un montón de cosas, pero en paralelo, un poco esto, ¿no? De decir qué tan real es, ¿no? Porque también estamos cerca de elecciones, entonces no sé si entusiasmarme o decir, bueno, esto es una pantalla y queda, no sé, es como muy, muy raro en ese sentido lo que está pasando en Córdoba actualmente, como que se ve que quiere cambiar y hay un montón de cuestiones básicas, muy básicas, que faltan de resolver, ni hablar de los incendios en las sierras, ni hablar de la especulación inmobiliaria, o sea, ni hablar de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso. Gracias, Evangelina. Bueno, yo tengo una mirada muy crítica porque Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, hay varias ciudades en el mundo que tienen un marketing de ciudad verde, para decirlo de una manera genérica, sin convicción, ¿no? Que es no quiere decir que todo lo que hagan está mal, pero todo lo que hacen es más de superficie que de transformaciones integrales que requiere esa ciudad. ¿Por qué? Porque muchas de las transformaciones integrales que requiere no son tan visibles, digamos, no son tan fotografiables, no son tan mostrables en las redes sociales, y que en realidad las hacen sin convicción, sino con, digamos, se hacen las cuestiones de economía circular, pero economía circular para un circuito acotado y no generalizado. ¿No? ¿Querés llevar la economía circular? Bueno, lo podés llevar gradual, pero mostrarme un plan para que de golpe digamos, esto tiene como objetivo la economía circular, que en 10 años tomamos todo, desde la lógica de la economía circular. O que separar residuos en origen para después ser reutilizados, reciclados, procesados, pero que sea una cuestión gradual, pero todos, digamos. Y creo que porque un modelo real le da de lleno al modelo económico que tiene la ciudad, en donde el Estado es muy frágil. Entonces hacen acuerdos con los que pueden manejar la economía local, el poder local económico, como aliados de quien gobierna, simulan cuestiones de sostenibilidad ambiental, y te digo, que capaz no es que están todas mal, sino que no, son medidas que no son de fondo, para simular que sí, y van a congresos internacionales y firman acuerdos de cambio climático, y queda todo en una pantalla en la cual, digamos, creo que quienes hicieron escuela con esto fue Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires tiene firmados todos los convenios internacionales que se te ocurra. Y vos vas a lo que hacen cotidianamente desde hace 14 años y es todo lo contrario de lo que firman. Es todo lo contrario de lo que firman vinculado a
reducir la emisión de gases de transporte automotor a combustible fósil, a aumentar espacios verdes, a implantar flora nativa, a poner plantas de tratamiento de residuos, a separar en origen. Hacen exactamente lo contrario, pero arman ciertas campañitas focalizadas. Y doy un ejemplo de esas cosas que no se ven. En la Ciudad de Buenos Aires hay, en los números más conservadores, 350.000 viviendas vacías. Son 350.000 viviendas vacías que en la mayoría están como bien de guarda de valor especulativo, que ni les interesa alquilarla, en una ciudad donde cada vez sale más caro alquilar porque no hay oferta, y es una ciudad donde viven 400.000 personas en villas miserias. Y en total tenemos 3 millones de habitantes. Es la ciudad más inequitativa de Argentina, la Ciudad de Buenos Aires. Es la más inequitativa. Con todos los convenios internacionales que firmaron, ¿dónde pega en eso? Bueno, en estos años, con todo eso que hicieron, esos números crecieron. Es más inequitativa que cuando empezaron con todos esos discursos de economía circular, cambio climático, ciudad verde. Cuando vas a esos números duros, se acaba. Pero ¿cuánta gente pide esos números duros? Que son los que te plantean la realidad. Y eso genera que, si es exitoso ese modelo, quien juegue en situaciones que no tenga demasiado la convicción, lo replica porque le funciona. Tiene cooptado cierto sector electoral que mira las cuestiones más de superficie, y en Ciudad de Buenos Aires no se separa el residuo, no se recicla, la economía circular es sectores mínimos que con mucha visibilidad en redes sociales. Y la Ciudad de Buenos Aires, la mayor parte de sus desechos locales van al Riachuelo o al Río de la Plata sin ningún tipo de tratamiento. Y eso es un problema porque se hace más difícil sensibilizar a la población, porque a veces es difícil decir que lo que estás contando es verdad y no todas estas campañas de marketing, mientras se te incendian los montes naturales en la sierra, mientras se está tirando el mar de Antenusa, toda esa porquería, mientras... y ahí está la batalla, digamos. Y que los grupos económicos juegan en esa batalla del otro lado, todos, ¿no? Digamos, porque es más fácil, está ahí, está regalado. ¿Para qué voy a invertir? ¿Para qué? Si ya así, digamos, que Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, Rosario, Ciudad de Buenos Aires, tenga construcción exponencial, porque quienes tengan excedente del sector agrario, en vez de depositarlos afuera, en Cancún no le dan, entonces lo ponen con una alianza con empresas constructoras y estudios de arquitectura para construir edificios que no tienen demasiado valor arquitectónico, ni les importa mucho ni siquiera alquilarlos, sino que es un depósito de valor, modifica todo el mercado inmobiliario para hacerlo inequitativo. Porque y ahí tiene que estar el Estado. En Europa hay ciudades que tienen fondos cíclicos para pelear contra el mercado, donde compran viviendas para bajar el precio del alquiler y obligan a que el mercado no pueda hacer estas cuestiones tan especulativas. En ciudades que también atraen mucho de ese mercado medio negro de flujos de guita. A Rosario la ha hecho pelota la Patria Sojera. Ya es algo que no es una novedad, digamos. La cantidad de construcciones que se han hecho que son mera especulación inmobiliaria y que hay que enfrentarse porque más atrás hay cuestiones muy mafiosas. No estás discutiendo con negociadores solamente que les interesa comercial. Y eso sucede, no lo vas a ver nunca en ningún diario. Esa es la batalla del modelo de ciudades, ¿no? Ser conscientes de eso no es para deprimirse ni para bajonearse, sino tener claro cómo inventamos cosas en serio y que para poder intentar modificar esa correlación de fuerzas para que tratemos de vivir en un lugar un poco mejor. O por lo menos no perder lo que hoy tenemos, porque si los dejás, no vas a mejorar, vas a empeorar. Bueno, estos 4 encuentros que tenemos, así como rápidos, básicos, es para que compartirles algunas miradas
para salir a armarse por los gustos o intereses que tengan de algunos de estos temas, salir a buscar más en función de tener más elementos y herramientas para en el lugar donde estoy, dar esa batalla cultural. En principio, en el lugar donde nosotros nos desarrollamos, gente conocida, con la que trabajamos, amigos, y después estamos en alguna agrupación o algo mejor. Pero esto no se ve en superficie, esta discusión. Y es la agenda. Y es la agenda. Bueno, sumamos público ahí, ¿eh? El público infantil se va ahí aleccionando. Está medio chinchudo, sí. Llegó sobre el final demandando los brazos de mamá. ¿No ves que terminás, mamá, con esto? Bueno, Fabio, agradecerte muchísimo, agradecerle la participación a cada uno de ustedes que, bueno, encuentro tras encuentro van aportando a este debate y bueno, nos vemos el próximo martes 7 a las 7 de la tarde con, bueno, el último tema de encuentro, esto de que ya anticipaba Fabio y, bueno, les vamos a estar mandando el link y, bueno, subiendo a la página todo el material de este encuentro. Así que muchísimas gracias y nos encontramos el próximo martes. Muchas gracias. Chao, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós.